30 minutos de información económica que comienza a partir de este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El gobierno argentino anunció medidas para proteger la producción de crudo en el país y controlar las importaciones. En contexto, revisamos las propuestas que surgen en torno al impuesto unitario que debe aplicarse a las empresas multinacionales. Y la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir viajes a Estados Unidos desde Europa debido al coronavirus, rechazo de la Unión Europea y caídas en algunas bolsas del bloque comunitario. Entramos en materia. El gobierno de Argentina dispuso de medidas para mantener bajo control las compras de combustible y proteger de esta manera la producción de crudo en ese país. Estas acciones fueron anunciadas en el marco del desplome de los precios petroleros que estuvieron recientemente. El gobierno de Argentina dispuso aplicar licencias no automáticas para la importación de petróleo, gas, oil y naftas en el país. La meta es controlar el ingreso de los combustibles a la Argentina ante la caída del precio internacional del barril y evitar que las compras afecten la producción nacional. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo tienen previsto llevar adelante una ronda de consultas con sindicatos, empresas y provincias productoras para monitorear la situación y evaluar los próximos pasos. Los precios del barril de petróleo subieron el 10 de marzo a un 8%, rebotando de su mayor caída en casi 30 años. Sin embargo, el exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos Argentina, José Luis Ureva, señala que la industria del país necesita un barril de entre 50 y 55 dólares para mantener inversión en vaca muerta, un área rica en recursos petroleros no convencionales. Y fíjense que el gobierno de México también adoptó medidas para enfrentar esta turbulencia financiera derivada por la presencia del coronavirus y la caída en los precios del petróleo. Frente a este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que va a mantener una política económica de protección con base a los programas de bienestar social para toda la población. Además, dijo que México no tiene problemas por falta de ingresos o presupuesto y que la depreciación del peso mexicano será solucionada a través del mercado financiero. El mandatario confía en que el Banco de México controle los movimientos de capitales y no sea el propio gobierno que deba intervenir para que de manera artificial se fortalezca la moneda. Otras acciones tienen que ver con la posibilidad de destinar más crudo para la refinación ante la fuerte baja en los precios del petróleo. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró este jueves en emergencia permanente al sistema de salud, todo esto como una medida para evitar el ingreso del COVID-19 a este país. En conferencia de prensa, el primer mandatario descartó la presencia de casos de coronavirus en el país y 30 casos sospechosos. Asimismo, indicó que se han tomado todas las medidas preventivas para impedir el ingreso del virus al territorio nacional. El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para llamar a sus homólogos de Colombia y Brasil a dejar a un lado las diferencias políticas y así enfrentar esta pandemia de manera conjunta. También le exigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que levante las medidas coercitivas impuestas a Venezuela, ya que impactan la adquisición de insumos y medicamentos que son necesarios para facilitar la protección del pueblo venezolano ante esta terrible amenaza del COVID-19. El sistema de salud venezolano he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades
para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. Hemos hecho las previsiones hasta donde nos permiten las sanciones criminales. Tengo que decirlo siempre. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todos los que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación. Y a propósito del brote del coronavirus, en Panamá, aseguradoras de salud privadas están rechazando la propuesta estatal que busca incluir en los gastos médicos a los pacientes con el COVID-19. El anteproyecto de ley fue introducido por la parlamentaria Zuley Rodríguez y el mismo busca que las aseguradoras cubran atenciones médicas surgidas por el coronavirus. Para la Asociación Panameña de Aseguradores, la ley no sería bien recibida por este sector porque se obliga a la parte privada a cubrir gastos que serían responsabilidad del Estado. Pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, la Asociación de Aseguradoras reitera que son empresas privadas y estas reguladoras por Superintendencia de Seguros y una acción que hace libre de ofrecer pólizas con coberturas y condiciones. En Chile, un reciente estudio emitido por Enderred deja al descubierto el valor de la mensualidad de las salas cunas, es decir, los lugares de cuidados para infantes de 0 a 3 años. El estudio de precios correspondiente al año 2020 indica que el valor promedio mensual de las salas cunas se ubican en 350.000 pesos. Esto equivale a $411. Enderred agrega además que el valor de las salas de cuidado para niños subió 5% en esta primera parte del año. En Chile, el salario mínimo desde el 1 de marzo de este año se ubica en 319.000 pesos. En cuanto a los precios más altos de las salas cunas por región, el primer lugar lo ocupa Antofagasta con un valor promedio de 409.000 pesos. Le sigue Tarapacá con una mensualidad de 373.800 pesos y también la región metropolitana con 372.537 pesos. Y este 12 de marzo se cumplen 24 años de la firma de la ley Helms-Burton por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. La normativa es la principal arma jurídica de Washington para aplicar el criminal bloqueo contra Cuba. Por más de 2 décadas, el instrumento jurídico que atenta contra el derecho internacional ha impedido acuerdos comerciales y ayuda financiera internacional que favorezcan o promuevan la cooperación con esta isla caribeña. En 2019, el mandatario estadounidense Donald Trump activó el capítulo 3 de esta ley que permite a los consorcios de Estados Unidos demandar a empresas que negocien u operen en territorio cubano con propiedades que fueron nacionalizadas tras el triunfo de la revolución. La Habana calificó esta medida como un chantaje contra los pueblos soberanos del mundo. Y los trabajadores ecuatorianos rechazaron los recortes anunciados por el primer mandatario de este país, Lenín Moreno. Vamos a revisar esta información de inmediato a través de nuestro portal web www.telesurtv.net. En el interior de esta noticia dice lo siguiente, que la decisión de hacer recortes salariales a los trabajadores públicos y cerrar instituciones estatales no ha sido cuestionada por diversos sectores del país. Solo horas después del anuncio por parte del presidente de Ecuador, informando medidas de austeridad económica para enfrentar la crisis de este país, para enfrentar esta crisis, como venía diciendo, que provoca el nuevo coronavirus, han sido varias las manifestaciones de rechazos a las mismas en todo el país. La Unión Nacional de Educadores se mostró inconforme con esta medida de recortes de salario y está pidiendo al gobierno al mismo tiempo revisar las medidas que ya fueron adoptadas. El Frente Único de Trabajadores se opuso a los recortes salariales como el cierre y fusión de entidades públicas y esto lo considera que ocasionará despidos. El Frente emprenderá acciones de lucha social si el gobierno no modifica su postura. Al regreso de esta primera pausa vamos a sumar más información en materia económica. No se aparte, que volvemos enseguida.
El monto de la riqueza en los denominados paraísos fiscales sigue creciendo, mientras que las empresas multinacionales están recurriendo a diversas estrategias para evadir los tributos. Y frente a todo este entramado financiero ya comienzan a surgir propuestas para evitar la desviación de los capitales. ¿De cuánto capital estamos hablando? Lo vemos a continuación. En el año 2012, la Cadena por la Justicia Fiscal estimaba la existencia de 31 billones de dólares en activos financieros en paraísos fiscales, es decir, un tercio del Producto Interno Bruto mundial. De acuerdo al CELAC, la pérdida de impuestos por las riquezas ocultas alcanzaba los 200.000 millones de dólares al año. Asimismo, hasta 2017, de los 12 billones de dólares en inversión extranjera directa en todo el mundo, 40% era ficticio, porque pasaban por empresas fantasmas domiciliadas en un paraíso fiscal. En dicho proceso, el CELAC afirma que existen 4 grandes consultoras que promueven la evasión fiscal: Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Revelaciones de los acuerdos de Luxemburgo en el año 2014 confirmaron que las corporaciones forjaban tratos en secreto con el Gran Ducado Europeo para facilitar que cientos de empresas transnacionales escaparan de la tributación y se refugiaran en esa guarida fiscal. De hecho, en el año 2009, Ernst & Young asesoró a la empresa Disney para que creara compañías subsidiarias luxemburguesas y así poder tributar millones de dólares a tasas inferiores al 1%. Y por otra parte, el gobierno de España creó recientemente un impuesto sobre los beneficios de los gigantes digitales. El nuevo gravamen tasará en 3% los beneficios generados por ciertas actividades, como lo son la publicidad en línea, las plataformas de venta de bienes y servicios o la venta de datos recogidos a partir de las informaciones que son aportadas por los usuarios. Asimismo, se aplicará solo a las compañías con al menos 750 millones de euros de facturación anual en el mundo o 3 millones de euros tan solo en España. El gobierno español espera recaudar 968 millones de euros gracias a este nuevo impuesto, además de otros 850 millones por una tasa sobre las transacciones financieras. Sin embargo, el Ejecutivo retrasará su aplicación hasta finales de este año, entre amenazas de Estados Unidos de represalias arancelarias. Y en medio de la fuga de capitales, la evasión tributaria de empresas, los paraísos fiscales, han surgido además nuevas propuestas para mejorar el sistema fiscal vigente. En el mes de julio de 2019, ministros de Economía de los países integrantes del G7, compuestos por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, dijeron haber alcanzado un acuerdo para gravar actividades digitales de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook y Apple. El acuerdo prevé tributos a empresas tecnológicas incluso en aquellos países donde no tienen presencia física, en el marco de normas internacionales para tasar nuevos modelos de negocios. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, propuso al gobierno del Reino Unido gravar a grandes empresas tecnológicas con el 2% de sus ingresos, medidas que condujo a Estados Unidos a responder amenazando con aumentar aranceles a las exportaciones de los automóviles. El gobierno de Francia también acordó un impuesto similar a cambio del acuerdo de Estados Unidos de no imponer aranceles a las exportaciones francesas. El investigador británico Nicholas Chatson postula un instrumento financiero que puede acabar con las guaridas fiscales en caso de implantarse el impuesto unitario. Según el investigador, la clave estaría cuando una multinacional de un país invierte o vende en otro, pero grave sus ganancias en la nación anfitriona. Sin embargo, grandes empresas, ayudadas por grandes firmas de contabilidad, trampean el sistema absorbiendo artificialmente sus ganancias en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos. Una investigación de Tax Watch calculó que 5 grandes empresas tecnológicas, Apple, Google, Facebook, Cisco y Microsoft, obtuvieron una ganancia estimada de 30.000 millones de libras esterlinas de clientes del Reino Unido entre 2012 y 2017, pero transfirieron la mayoría de estas ganancias a otros países,
pagando solo 933 millones en impuestos del Reino Unido, entre ellos una tasa de aproximadamente 3%. Nicholas Jackson, investigador británico, él está asegurando que una nueva herramienta financiera, como lo es el impuesto unitario, podría acabar con las guaridas fiscales en caso de implementarse. Él tiene una conclusión al respecto y queremos compartirla con todos ustedes. Nicholas Jackson, investigador británico, señala que hay una forma fundamentalmente diferente de imponer impuestos a las multinacionales que podrían eliminar a los paraísos fiscales. Se trata del impuesto unitario, que divide las ganancias globales totales de una multinacional entre cada país donde opera, utilizando una fórmula basada en la sustancia económica real. Dicha fórmula es el número de empleados y el tamaño de las ventas, la facturación y los activos físicos en cada lugar, dando cabida a que cada país pueda gravar su porción a la tasa que desee. Jackson acota que el impuesto unitario tiene complicaciones, sobre todo porque hay muchas formas de establecer la fórmula, pero asegura que es la única base racional para el impuesto corporativo global moderno. Hasta el año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, influenciada por las empresas multinacionales, trataba las propuestas de impuesto unitario con desprecio y miedo. Tal situación produjo un documento de consulta en 2019 que por primera vez adoptó el impuesto unitario como una posible solución. La Unión Europea rechaza la prohibición de vuelos de Trump. Más detalles al regreso de esta segunda pausa. La Unión Europea rechazó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir los viajes a Estados Unidos desde Europa. Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de un comunicado rechazaron esta decisión de Trump y señalaron que el coronavirus es una crisis global, no limitada a ningún continente, y requiere cooperación y no de acciones unilaterales. Recordemos que el presidente Donald Trump anunció el pasado miércoles la suspensión de 30 días de todos los viajes a los Estados Unidos desde todos los países de la Unión Europea como prevención ante el coronavirus. La suspensión del inquilino de la Casa Blanca entrará en vigor en la medianoche del próximo 13 de marzo. La decisión del mandatario provocó una caída en las bolsas europeas. En este contexto, el índice bursátil de París registró pérdidas de 10.2%, con una cotización de 4.140 puntos, lo que significa el nivel más bajo desde el año 2016. Otra bolsa del viejo continente como Frankfurt y Milán mostraron descensos del 8.2% y del 7.8% respectivamente. Esta es una crisis global. Esa es una crisis que afecta a todos, no a un país en particular, ni a un continente en particular, y por lo tanto, la cuestión es asegurarnos de que las medidas que estamos tomando, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, se tomen en buena consulta, en cooperación para asegurar su efectividad. Y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, pide apoyo gubernamental para las aerolíneas ante las limitaciones de viaje por el brote del coronavirus. A través de un comunicado, la IATA dijo que las aerolíneas necesitan medidas de emergencia para superar la crisis del COVID-19. Y en este sentido, la organización instó a los gobiernos del mundo a realizar todas las medidas posibles para ayudar a las aerolíneas que estén en estas circunstancias. La IATA señaló que en 2019 las aerolíneas programaron 200.000 vuelos para 46 millones de viajeros entre Estados Unidos y los 26 países de la zona Schengen en Europa. Expertos señalan que la aviación civil mundial sufrirá las mayores pérdidas de su historia este año. Y seguimos hablando del coronavirus, y es que Austria anunció medidas para contener el referido virus. El gobierno activó los controles fronterizos, por lo que solo pueden ingresar tráfico de mercancías, personas con certificado médico y aquellos que trabajan o viven en Austria. Los residentes que regresen de Italia, el país más afectado en Europa, deben permanecer durante 2 semanas. Asimismo, el Ejecutivo informó
que a partir de la próxima semana se suspenderán las clases hasta después de las vacaciones de Semana Santa, quiere decir hasta la mitad de abril. Hasta el momento, Austria tiene 245 casos confirmados, pero no hay cifras de muertes. Hablamos ahora de Italia. La tasa de paro registró en este país una caída el año pasado. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, ISTAT, develan que el índice de desempleo descendió en Italia de 10.7% en 2018 a 10% en 2019. En el cuarto trimestre del año pasado, la cantidad de horas trabajadas disminuyó 0.3% respecto a los 3 meses precedentes. Según la fuente, en ese mismo periodo se reportó un incremento tendencial de 207.000 ocupados, equivalen a 0.9%, con un aumento de 0.2% en los trabajadores contratados a tiempo completo y al mismo tiempo un alza de 3.8% de los vinculados laboralmente a tiempo parcial. Arabia Saudita planea ofrecer a Europa el triple de petróleo y a $25 el barril. Con esta decisión, Saudi Aramco ofrecerá crudo a las refinerías de compañías como Royal Dutch Shell, Total y Cepsa. Recientemente, la estatal petrolera dijo haber recibido una orden del Ministerio de Energía de aumentar su capacidad productiva un 8% de 12 millones de barriles diarios a 13 millones. Arabia Saudí inició su decisión de aumentar la extracción de petróleo después de que el pasado 6 de marzo la OPEP y sus productores fuera del bloque no lograran llegar a un acuerdo respecto al futuro del pacto sobre el recorte de la extracción de crudo, que estará vigente hasta el 31 de marzo. De inmediato revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. WTI marca $31.88 el barril y pierde 4%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $33.01 el barril y pierde 8.08%. Tenemos el crudo venezolano, 279.35 yuanes y tiene una baja de 34.22 al cierre de la semana pasada. Y con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación es para que siga todas nuestras redes sociales. Como siempre, a todos muchas gracias. Hasta la próxima.